Muy buenos días a todos. Ya vamos a empezar. Soy Ilona Taburet, responsable de comunicación y eventos en la Cámara de Comercio Franco-Mexicana, capítulo Bajío. Muchas gracias por conectarse el día de hoy para escuchar el webinar Perspectiva en materia de precios de transferencia en el 2023. Cabe mencionar que este webinar fue impulsado por nuestro comité fiscal. Entonces, al nombre de la Cámara, lo agradecemos y también agradecemos mucho a nuestra ponente del día de hoy, María José González, de J. del Río. Voy a dejar la palabra a Miguel. Si quieres, Miguel, presentar brevemente a María José. Gracias, Ilona. Y también gracias a Claire y a Eduardo Barreira, que es nuestro coordinador del Comité Fiscal de la Cámara Francesa Capítulo Bajío. Bueno, el objetivo de esta plática en la próxima hora será platicar acerca de las perspectivas en materia de precios de transferencia para este ejercicio 2022-2023. Nuestro ponente será María José González, Majo, para los amigos, por supuesto. Y bueno, les platico rápidamente acerca de ella. María José es egresada de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, es economista, se graduó también de una maestría en consultoría estratégica y de negocios y ha cursado algunos diplomados en estrategia financiera, estrategia de negocios por la Universidad Panamericana. María José se incorporó en J. Río a partir del ejercicio 2019. Ella lidera el área de precios de transferencia, cuenta con 13, 14 años de experiencia, la mayoría de ellos formada en una Big Four. Y bueno, es especialista en cumplimiento en materia de precios de transferencia a través de la elaboración de estudios, análisis, determinación de políticas intercompañías, evaluaciones, proyectos y atención a auditorías ante las autoridades fiscales. El bagaje y la experiencia de Majo es muy amplio y muy nutrido. Entonces, a partir de ahora les cedo la palabra. El objetivo también es que, si ustedes nos ayudan, aquí en el campo de preguntas y respuestas pueden ir poniendo algunas inquietudes y conforme se vaya desarrollando la plática, generaremos la interacción para puntualizar dudas o comentarios. De lo contrario, pues los abordamos hasta el final. Muchas gracias a todos. Adelante, Majo. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Ilona. Bienvenidos a todos. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí y sobre todo platicarles un poco de lo que se espera en materia de precios de transferencia 2023. Digo 2023, pero voy a hablar mucho en realidad de lo que estamos viendo hoy para entregar la documentación 2022 y todos los cambios que vienen y todas las obligaciones que ustedes tienen que estar en cumplimiento, así como algunas cosas que vemos en materia de la autoridad asociada al plan de fiscalización que establece Hacienda, etcétera, etcétera. Entonces, un poco la agenda de este evento va relacionada primero a platicar todo lo que es la documentación y tus obligaciones, cuáles son las modificaciones, si en tu empresa tú ya has hecho estudios de precios de transferencia en el pasado, bueno, cuáles son las modificaciones y qué va a implicar para ti esto. Si tú no sabes si estás obligado con estos nuevos cambios, qué puede afectarte a ti, todo eso lo vamos a estar platicando. ¿Qué va a haber de modificaciones a la documentación comprobatoria? Me voy a detener un poquito con el tema de las obligaciones para el local file, master file, country by country report.
solo por encima, pero que sí voy a tocar tantito de los cambios que hay en tema de razón de negocios, esta palabra que ahora se está vuelto como muy de moda para todo el tema de precios de transferencia sustancial, y no es nueva. Todo el tema de comparables secretas, que esto suena extraño, pero bueno, les daré a conocer un poco lo que hoy es permitido cuando una empresa está en fiscalización de precios de transferencia. Y como comenté, de acuerdo al plan de fiscalización, el plan maestro de fiscalización de Hacienda para 2023 hace referencia a las tasas efectivas, que no son una materia exclusiva de precios de transferencia, pero que de algún modo sí me gustaría ir como hilando o cerrando cómo pueden afectar o qué es lo que tienen que ustedes estar viendo desde obviamente mi cancha, ¿no? En el tema de constitución de precios de transferencia tenemos prácticamente 3 artículos que nos rigen. Uno de ellos es el 76, en 3 fracciones principalmente, 9, 10 y 12. ¿Por qué las traigo ahorita a colación? Porque sufren cambios a partir de la reforma 2022. Hay que entender que previo a esto, el cambio más importante que había habido en precios de transferencia era la incorporación del local master y country by country en el 16, y difícilmente habían habido cambios sustanciales. Entonces, ahorita sí hay cambios tanto de obligaciones como de forma dentro de los artículos que pueden afectarte. El artículo 9, el primer cambio, digo, cambios de forma en general en el documento, en el documento de la ley, van a ver que tienen. Antes hablaba de precios o montos de contraprestaciones, ahora también marca o indica que márgenes de utilidad se van a aprobar. Creo que en la práctica siempre he aprobado márgenes de utilidad, pero no estaba escrito como tal en la ley. Pero lo relevante de este cambio o del artículo 9 y lo que cambia hoy prácticamente en todos los artículos de precio de transferencia es que, por ejemplo, el artículo 9 nos hablaba que tenías que tener y conservar la documentación comprobatoria cuando se trataban con operaciones con partes relacionadas en el extranjero. Este artículo 9 es precisamente el que nos dice qué tiene que contener la documentación: funciones, activos y riesgos, características de reparación, metodología, etcétera, etcétera, ¿no? El cambio o el hecho de que eh, partes relacionadas en el extranjero a partir de este año se elimina, lo que nos deja es que todos los contribuyentes con operaciones con partes relacionadas, tanto nacionales como con el extranjero, ahora se rigen bajo también la fracción 9, que es muy clara en establecer el contenido de la documentación, en este caso del estudio de precios de transferencia. Ese es el primer cambio relevante. Antes, las operaciones nacionales sí estaban obligadas a tenés que tener los ingresos y deducciones de acuerdo a valores de mercado. Después salió un criterio que pues, había que aplicar una metodología de precios, que prácticamente tenías que tener un estudio, pero como tal la fracción 12 nunca fue tan clara en establecer el tema de la documentación para las entidades nacionales, y ahora todo está cubierto por la fracción 9 también. Otro cambio relevante y del que voy a hablar un poco más abajo es la fracción 10. Cuando hablo de fracción 10, prácticamente me refiero al anexo 9 de la DIM, declaración informativa de partes relacionadas, etcétera. Mismo cambio que el estudio. Antes, el anexo 9 únicamente se reportaban las transacciones con partes relacionadas en el extranjero. Ahora nos vamos a encontrar en el escenario de que se reporta cualquier transacción con parte relacionada. La fecha de presentación cambia. Antes teníamos que era junto con la declaración anual, así venía la redacción de ley. Ahora tenemos que es el 15 de mayo del año inmediato posterior. Y esto obedece, y digo, aquí vamos a tener la primera discrepancia: oye, tengo que presentar el 31 de marzo o el 15 de mayo. El 15 de mayo obedece a alinear otro tipo de documentaciones, como tú dices, el local file, como es el dictamen fiscal. Todas quedan alineadas a esta fecha, y un poco el anexo 9 se alinea con estas políticas. Entonces, esa es la razón principal para que ustedes tengan como en el radar, oye, ¿a qué estoy obligado? No. Estos son todo lo que hoy tenemos que presentar ante la autoridad en materia de precios de transferencia. Si bien saben, el estudio de precios de transferencia es una obligación que debes de tener para demostrar que tus ingresos y deducciones son a valores de mercado, ese solo se entrega a la autoridad bajo requerimiento. Lo que sí tenemos que presentar es todo lo que presento acá. Entonces, primero tenemos el anexo 9 de la DIM. Como dije, la declaración. ¿Quién lo presenta? En principio, la redacción de ley nos menciona que cualquier entidad que tenga operaciones con partes relacionadas en el extranjero, y ahorita voy a hablar, este año salió una excepción.
¿no? 31 de marzo, ¿por qué pongo el 31 de marzo? Porque en realidad si tú no eres un contribuyente obligado al local file, tú para demostrar que tus deducciones especialmente fueron a valores de mercado y que por tanto las puedes deducir, perdón la repetición, pero las puedes deducir de tu declaración anual el 31 de marzo, tú tuviste que haber demostrado que, no, que tus operaciones fueron a valores de mercado. Entonces, toda la documentación queda previo a esta fecha y tú debieras de tener la documentación previa a esta fecha. Tiene su complejidad por otros cambios de ley que voy a platicar después, pero ese es el razonamiento para poder presentar tu declaración anual, adicional a que si eres parte de los contribuyentes que están obligados al DICIF, el DICIF se presenta el 31 de marzo, entonces se alinean esos dos documentos. 15 de mayo voy a hablar un poco más de aquellos contribuyentes que son más de dictamen fiscal y de aquellos contribuyentes que están obligados al local file. Tenemos la declaración local o local file, como le digo yo. Esta declaración local se presenta el 15 de mayo. El año pasado la presentábamos el 31 de diciembre, entonces es otro de los cambios en fechas. ¿Quiénes están obligados? Pues todos los que estén obligados, prácticamente todos los que estén obligados al TICIF, excepto los que están obligados por fracción quinta, están obligados a presentar el local file. ¿Qué me refiero? Ingresos superiores a 900 millones, si eres establecimiento permanente, y se incorpora en el 76A esta obligación, o más bien dicho, es la fracción 6 del 32H, que ahorita voy a ir desarrollando, pero que nos habla las partes relacionadas de contribuyentes obligados a presentar el dictamen fiscal, ahora están obligados a presentar su local file. Entonces, ahora vamos a entrar más a detalle para que más o menos esto quede bien claro y ustedes puedan tener claridad también de, oye, ¿tengo yo que presentar o no presentar? Tenemos el máster y el Country by Country Report al 31 de diciembre, eso no tuvo ningún cambio. El master file solo se presenta si eres grupo multinacional y si estás obligado igual que al local. El country by country report cuando eres una entidad matriz en México prácticamente y tienes ingresos consolidados arriba de 12,000 millones de pesos. Y bueno, anexos y cuestionarios del DICEF y del dictamen, 31 de marzo, 15 de mayo, esos ya llevamos muchos años presentarlos para aquellos que estén obligados y las fechas prácticamente se alinean con la presentación del dictamen. Si eventualmente hay una prórroga para el dictamen, pues habrá prórroga para los anexos de precios de transferencia correspondientes al dictamen, etcétera. Quería mostrarles nada más aquí del anexo 9 de la DIM. Como les comenté, hay una excepción ahora para presentar cosa que salió este año y que creo que al final tiene mucho sentido porque alinea el que si tú no estás obligado a tener un estudio de precios de transferencia, hoy no estás obligado a presentar tu anexo nada de la DIM. Exime de presentar el anexo nada de la DIM a aquellos que no superen ingresos acumulables en el ejercicio fiscal inmediato anterior de 13 millones, o si eres prestador de servicios profesionales de 3 millones. Entonces, estas personas o estos contribuyentes ahora van a estar exceptuados o tienen la opción de no presentar el anexo nuevo. Esto no aplica para aquellos que realizan operaciones con paraísos fiscales, bueno, con regímenes de fiscales preferentes o para la ley de hidrocarburos. Pero en términos generales creo que aplica para todos. Entonces, pareciera que una entidad que tiene ingresos menores de 13 millones, hasta ahorita no tiene que presentar documentación, no tiene que presentar anexo 9 de la ley. Ahora, ya en materia del contenido de la documentación, y voy entrando como ya al estudio de precio de transferencia para que ustedes puedan identificar qué cambios o qué les corresponde a ustedes o qué les van a pedir que probablemente les implique dudas y por qué. Uno de los principales cambios está alineado a que siempre como ustedes saben, si han hecho un estudio de precio de transferencia, siempre se nos requiere que pongamos las funciones, los activos y los riesgos. En este sentido, tenemos que analizarlo por cada tipo de operación, pero se añade esta parte de las funciones, activos y riesgos asumidos por el contribuyente y la parte o partes relacionadas. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy también tenemos que detallar un poco más cómo se involucra la parte relacionada en la operación,
cuáles fueron sus funciones asociadas a dicha transacción, si hubo activos involucrados, quién asume riesgos de qué. Entonces, esa parte ya se incorpora en ley. De cierto modo, nosotros los que practicamos precios lo hacemos, porque pues, tenemos que tratar de ver la transacción como un todo para poder definirla. Pero nos pide ya el tema de documentación y esto va alineado a las guías. O sea, este cambio tampoco es como algo que no se esperara ni que no fuera relevante, pero finalmente las propias guías de la OECD nos dicen que hay que identificar las características económicas relevantes, ya sean comerciales o financieras, entre las asociadas para poder definir bien la transacción, ¿no? Y habla específicamente de las funciones de cada una de las partes, riesgos asumidos y activos utilizados. Entonces creo que hasta aquí simplemente es algo que tenemos que incrementar la documentación, pero que finalmente no fuera algo que no esté alineado con las guías de la OECD. También tenemos que nos pide detalle de los elementos de comparabilidad, información, etcétera. Prácticamente la documentación cada vez nos pide un poquillo más de información asociada o alineada con los análisis económicos. Y otra de las cosas que nos pide en el punto D es que hay que poner un detalle de la aplicación de los ajustes que hayas utilizado. Cuando nosotros hablamos de ajustes del 179, nosotros siempre, o los que hacemos precios de transferencia, cuando nosotros obtenemos un rango de comparables o sí, prácticamente una búsqueda, tratamos de ajustar los rangos que obtenemos de acuerdo a condiciones como las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar inventario, porque estos simplemente son temas de financiamiento, ya sea que me financias o no, y tratas de llevar a las comparables y a ti contribuyente como a situaciones similares. A esto le llamamos ajustes. Aquí se les empezó a decir que esto el SAT tampoco es nuevo. Si tú vas si alguno ha tenido experiencia con un tema de fiscalización en materia de precios de transferencia, uno de los principales, bueno, no sé principales, pero uno de los puntos técnicos que la autoridad discute bastante es el tema de los ajustes. De hecho, en preguntas frecuentes del SAT, si ustedes se meten, van a encontrar unas fórmulas que el SAT propone para los ajustes de capital, que evidentemente, bueno, no sé si evidentemente, pero que en principio, si pasamos a la aplicación de estos ajustes, pues pareciera que son un poco en beneficio de la autoridad o que buscan incrementar los márgenes, sobre todo en temas de ajustes de mercado geográfico. Pero la realidad es que no hay una regla específica de cómo te tienes que ajustar, o sea, no está por ley. Entonces, cada firma, cada persona va a aplicar los ajustes de la manera que ellos crean que va a mejorar la comparabilidad de sus análisis. Finalmente, todo lo que se busca aquí es que estamos alineando y mejorando la comparabilidad entre lo que está en el mercado y lo que está en México, porque como ustedes bien saben, en México, no, cuando ustedes lean un estudio, siempre una de las preguntas que siempre me hacen es, oye, pero no tengo comparables mexicanas, y es que nosotros tenemos que utilizar información financiera que es pública, y en México pues, pocas empresas son públicas. Entonces, la intención aquí es que precisamente este tipo de ajustes te vayan emparejando entre lo que tú tienes de empresas que son del extranjero y tú misma. Y todo esto que se añade, y quise cerrar con este párrafo de la OECD, porque me parece que cierra esto y da pie a lo que voy a explicar después, pero sí nos indica las propias guías de la OECD que cuando una jurisdicción exija que una determinada información se conserve a efectos de la comprobación de precios de transferencia, esta obligación debe encontrar el equilibrio entre la necesidad de información de la administración tributaria y la carga de cumplimiento que supone para los contribuyentes. Y creo que la tendencia, aquí en México al menos, eh, está haciendo que la carga administrativa del contribuyente en relación a precios de transferencia se vuelva cada vez más pesada, más cara y evidentemente requiere más recursos y no necesariamente eh, se supone o se siente como un beneficio para el propio contribuyente. Entonces, quise poner este párrafo nada más de reflexión, porque creo que es un poco lo que nos está empezando a pasar en México y va a ir alineado, ahorita vamos a ir avanzando con lo que viene después. Tenemos también
el artículo 76A. En el artículo 76A, ¿cuál fue el principal cambio? Cuando hablo del artículo 76A, para que todos estemos claros, es Local File, Master File, Country by Country Report. El principal cambio, o los dos cambios relevantes que vamos a ver acá, es se incorpora dentro de las obligaciones a los contribuyentes señalados en el 32A del Código Fiscal de la Federación y a los contribuyentes señalados en la fracción 6 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué quiere decir esto? Yo, cuando tengo que hacer o presentar mi informe local o mi local file, para estar obligado, cuando hablo del 32A segundo párrafo, son aquellos contribuyentes que están obligados a presentar el dictamen fiscal porque tienen ingresos superiores a 1.600 millones. Entonces, inmediatamente, para que lo tengan en radar, si yo tengo ingresos superiores a 1.600 millones en el ejercicio fiscal inmediato anterior, estoy obligado a dictamen fiscal, no opcional, sino estoy obligado a dictamen fiscal, esto automáticamente me va a detonar la obligación de presentar el local file y el master file. Segundo escenario, incorporación de la fracción 6. Hoy, como ya había mencionado, si eres un contribuyente que tienes ingresos superiores a 900 millones, pues hay que presentar local file. Si eres entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, local file. Si eres establecimiento permanente, hay que presentar local file. Lo importante, el establecimiento permanente no tiene límite de ingreso, para que lo tengan en el radar. Y se incorpora lo que yo creo que para los contribuyentes nacionales o que tienen partes relacionadas nacionales, se vuelve una carga bastante complicada, que es el 30, que aquellas que son entidades que son partes relacionadas de una entidad obligada al dictamen fiscal, o sea, de una entidad dentro de los sujetos establecidos en el 32A segundo párrafo, ahora esta entidad va a tener que presentar local file y master file. Sí, bueno, si fuera un grupo multinacional, pero si su local file se lo va a tener que presentar. Entonces, ¿qué quiere decir? Oye, yo tengo en México una entidad que está obligada a dictamen fiscal, soy parte relacionada de ella, con independencia de mis demás obligaciones, si estoy obligado o no, ahora voy a estar en esa situación. Y a manera de ejemplo, este es el escenario que les quiero mostrar. Tenemos a la entidad en el centro, que es una empresa manufacturera, ¿no? En México. Ella tiene sus 1.650 millones para efectos de demostrar que tiene una obligación de dictamen fiscal. Tiene operaciones con una holding, una Inc., en este caso la pasamos Inc. en Estados Unidos, pero puede ser en Francia o donde sea. Pues, y tiene otras cuatro empresas que son estas, que son nacionales y que prácticamente le prestan algún tipo de servicio. Está la importadora, está una de distribución en México, hay diferentes servicios, le pueden poner arrendamiento, le pueden tener servicios, digo, de personal si tiene Repsep, pero si no, el punto es que son empresas de soporte a la transacción principal, por la razón que sea. Entonces tenemos a la empresa A, como dije, pues antes, vamos a hablar de qué era antes y después vamos a hablar de qué era ahora. Hasta ahorita, en México, esta empresa tenía operaciones en el extranjero, pasaba el ingreso, entonces ahí por tener operaciones en el extranjero tenía mi anexo 9, pasaba el ingreso tanto del estudio como del local file, entonces presentaba mi local file, mi master file, probablemente mis anexos del dictamen o del TCIF, etc. La empresa B, en este escenario, es una prestadora de servicios. Bueno, las únicas que tienen transacciones en el extranjero son AIC, entonces le presta servicios a la empresa A. Tiene 20 millones, entonces, bueno, yo decía, ok, supero mis 13 millones, tengo una transacción, estoy obligada a mi estudio de precio de transferencia, no tengo transacciones con el extranjero, entonces no tengo que presentar ni anexo 9 y no tengo obligación de decir, ni mucho menos, entonces mi estudio. Mi empresa C es una importadora, tiene transacciones con el extranjero, entonces, bueno, tengo que presentar mi anexo 9, tengo 100 millones, tengo que presentar mi estudio, pero no estoy obligada a nada más. Una distribuidora, que en este caso es la empresa D, a lo mejor sí tengo mis 300 millones, pero soy nacional, entonces lo único que tengo que hacer es mi estudio de precios de transferencia. Probablemente mis anexos del DICIF,
sí, las operaciones, o sea, y por la fracción quinta, ¿no? Pero mis anexos del ICIF y ya. Y una de 2 millones pues, que no pasaba el ingreso, solo tiene operaciones nacionales. Pues, no estoy obligada al estudio, no estoy obligada al anexo 9. Ahora, eh, ¿cómo cambia la foto, no? En este tipo de estructuras o de grupos multinacionales, porque sí es multinacional porque tiene aquí una holding americana, para que lo consideren, a pesar de que la mayoría del grupo se encuentra o que en este caso hay varias empresas en México. ¿Cuál es nuestro escenario? Pues la verdad es que esta empresa prácticamente se queda igual, ¿no? Ya de por sí tenía no, todas las obligaciones. Pero ¿qué pasa con el resto? Yo antes tenía una empresa de servicios B que lo único que hacía era mi estudio. Y adivinen qué, hoy tengo que presentar estudio, hoy tengo que presentar anexo 9, hoy tengo que presentar local file, hoy tengo que presentar master file. Y bueno, el DCF depende si las transacciones son con esta parte relacionada por 13 millones. Pero bueno, suponemos que decir, anexo del DCF. Oye, mi empresa C era importadora. Antes tenía que presentar mi anexo 9 de mi estudio. Y ahora, digo, para no ser repetitiva, pero tengo que presentar. ¿Por qué tengo que presentar el local file y master file? Porque acuérdense que la nueva regla es si eres parte relacionada de una entidad que dictamina, entonces estás obligado a presentar el local file. ¿Qué implicaciones, o sea, qué diferencia hay entre presentar el local file y el estudio y todo esto? Pues al final, la primera es que el estudio es bajo requerimiento. Únicamente se da a las autoridades bajo requerimiento. El local file sí es un documento que tú tienes que presentar ante la autoridad. Entonces, cambio número 1, pues ya hoy van a tener una redacción similar al estudio de proceso de transferencia. ¿Qué es el local file o el informe local o la informativa local? La informativa local es muy similar a tu estudio de proceso de transferencia. Le vamos a decir las funciones, le vamos a decir los rangos, le vamos a decir transacciones, le vamos a pasar información financiera, contratos. Es un listado de información que nos pide la autoridad que es muy similar al estudio de proceso de transferencia y que ahora tienes que dar a la autoridad. Entonces, creo que es una de las principales implicaciones que hoy ya la autoridad va a tener como tu información y creo que el sentido, si le trato de encontrar sentido a esto, es que la autoridad de algún modo quiere tener a la mano la información de todo el grupo, a la par. Claramente el más afectado, pues una empresa chiquilla de 2 millones o pónganle el número que quieran abajo de 3 millones que no tenía que presentar nada. Hoy tiene que presentar, bueno, ya salió la regla de la excepción, entonces de pronto que el anexo 9 no, pero sí va a tener que presentar su local file. Y se va a tener que presentar probablemente un ICIF. En este caso no, porque no vas a superar los 13 millones, pero vas a tener que presentar documentación cuando antes no te tenías que preocupar. Pues, si esto lo alineo al párrafo que yo les comentaba de la OSD, claramente no, además de que cambia el contenido de los estudios, la carga al contribuyente de lo que tiene que ser de precio de transferencia para este tipo de grupos se vuelve completamente desproporcional a lo que venían haciendo en el pasado. Entonces, es importante que si alguno de ustedes se encuentra en alguno de estos supuestos, pues ustedes se vayan viendo, haciendo el examen de conciencia para presentar esto, porque acuérdense que el local file se presenta el 15 de mayo. Master file, se puede hacer uno por el grupo, lo presenta una entidad mencionando a todas las que cubre y ya cubrimos con esa obligación. Entonces, hasta ahí me quedo del 76. Digo, si tienen preguntas, con gusto las resolvemos después. Ahora voy a pasar a cambios que son más formales otra vez. Hoy vengo, pero ahora voy al artículo 179, como les mencioné al principio. Es otro de los artículos que nos rigen precios de transferencia. Y el artículo 180, uno de los cambios que hace, antes hablaba solo de las empresas multinacionales, y le añaden y de las operaciones celebradas entre partes relacionadas. Título 2 y título 4 de la ley, que esto implica personas físicas. Entonces, todas aquellas personas físicas con actividad empresarial que tengan operaciones con partes relacionadas y que las tengan que documentar, caen o tienen que ya seguir los principios del 79.
¿Qué cambia o qué modificaciones relevantes hay? Digo, hay varias, pero seguimos con el cambio de que se incorpora el tema de márgenes de operación. Uno de los principales cambios que nos hacen para aquellos que practicamos precios y que probablemente ustedes van a identificar dentro de sus estudios de precios de transferencia es que si se fijaran antes en estudios, la mayoría de los que practicábamos precios, cuando hacíamos una búsqueda de comparables y te decíamos, oye, estás en rango, que muchas veces, ¿qué es eso? Cuando ya tuve los datos de tus comparables, ya saqué sus márgenes, ya hice un rango, y antes utilizamos el promedio casi de 3 años. ¿Por qué? Porque pues, puede ser que una comparación ya tenga un mal año, tenga un resultado atípico. Entonces, cuando yo utilizo el promedio de 3 años, de algún modo, normalizas esta situación y asumes que no todos los negocios tienen un ciclo de negocio de un año, ¿no? O sea, que pueden haber situaciones que modifiquen las condiciones del mercado. Ahora, uno de los cambios principales en esto es que antes, si hacíamos los 3 años, ahora por ley únicamente podemos utilizar un año contra un año de las compañías comparables contra el contribuyente. Quiere decir que si un año es bueno para la industria, se espera más rentabilidad, si un año es malo para la industria, se espera menos rentabilidad y a lo mejor tú tienes un margen establecido fijo. Puede caer en situaciones así o que una de las compañías comparables que se ha utilizado siempre en un año tiene resultados atípicos que pueda representar exigir una mayor rentabilidad cuando en realidad tus condiciones de mercado no le exigían. Da oportunidad y claramente habla de que si una entidad tiene un ciclo de negocio mayor a un año, hay que demostrarlo, pero se puede utilizar un ciclo mayor a un año para las empresas comparables. Entonces, es uno de los cambios que van a ver. Y lo comento porque a lo mejor si ustedes comparan, oye, mi estudio del año pasado contra este, el rango es como diferente, como raro. ¿Qué pasó? Una de las cosas que pudo haber pasado es esto, que cambiamos de 3 años a un año para el comparable. El uso del rango intercuartil, pues se hace obligatorio, si bien ya existía dentro del reglamento, ahora está dentro de la ley, pero prácticamente, digo, ¿qué afecta? Yo creo que afecta para análisis de commodities, análisis que siempre vas trabajando con mínimos y máximos, pero de algún modo, pues si no, habrá que justificar si se puede utilizar otro tipo de operación. Y bueno, esto es en cuanto a los cambios de la legislación. ¿Qué otros temas o qué otras cosas mencionan precios de transferencia y qué es lo que vamos a estar viendo a futuro? Me parece que no es nuevo. Creo que sin que sea un concepto de ley, cuando hablamos de precios de transferencia de razón de negocio, a mí me costaba mucho como decir, ¿cómo es el concepto fiscal, no? Porque al final, pues tiene que existir una razón para que tengas tus operaciones en precios de transferencia, si no, pues no estás actuando como terceros independientes lo harían en situaciones similares y por consecuencia, pues no estarían tus transacciones a valores de mercado, no tendrás una deducción y simplemente no sería razonable pero cuando vas uniendo todos los hilos, nosotros sabemos hoy que razón de negocio, cuando hablamos de razón de negocio para el SAT y bueno, para efectos de la ley, del Código Fiscal, hablamos que tiene que haber algo que te genere un beneficio económico, que tiene que ser superior al beneficio fiscal correspondiente eh, a las acciones, operaciones o transacciones realizadas. Es decir, hay que tener un beneficio económico razonablemente esperado y aquello que carezca de razón de negocio es aquello que se espera que el beneficio fiscal o que las acciones sean detonadas por un alcance fiscal más que por un alcance económico. Eso es por el lado de razón de negocio como concepto, pero en precio de transferencia vamos a ver que nos menciona dos incorporaciones. Está el artículo 24, donde estamos hablando de reestructuras de enajenación de acciones, costo fiscal, etcétera. Generalmente saben que sí, que el costo fiscal, si está dictaminado, puede considerar si puedes hacer contrautilidad el pago del impuesto en este caso, pero sí nos hace mención ya que en caso de que la autoridad fiscal en facultades de comprobación detecte que cualquier reestructura carece de razón de negocios,
va a quedar sin efecto la autorización, vas a tener que pagar el impuesto, vas a tener que hacer los diferentes ajustes. Y algo que no hace con el concepto de razón de negocio, pero que de algún modo conceptualmente similar. En el 42B del Código Fiscal, también algo que ya pasaba, pero que ahora está la facultad, también nos menciona que la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación puede determinar la simulación de actos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales. ¿Esto qué quiere decir o qué implicaciones tiene? Claramente, para que la autoridad fiscal, y sí lo dice el artículo, para que la autoridad fiscal pueda hacer esta simulación de actos jurídicos, tienen que dar las causas, las razones, y ellos ser los que demuestren que tú estás simulando un acto. Cuando hablan de simulación de un acto, es una recaracterización de transacción. Quiere decir que para efectos de la autoridad o para la autoridad una transacción que tú dijiste que era servicios, en realidad era otra cosa. O que estuviste simulando un acto jurídico para obtener un beneficio de tal cosa y ellos pueden, ya tienen la facultad de determinar que se simulan, que hay actos jurídicos simulados y por tanto, pues bueno, dar todos los efectos fiscales. También este artículo aclara que esto es para efectos fiscales y bueno, no habla de otros tipos de penalizaciones fuera de lo fiscal. Otra de las cosas que vamos a empezar a ver para aquellos que tengan auditorías de precios de transferencia, que es el tema de las comparables secretas. Suena como muy, muy escondido, pero en realidad lo que quiere decir es que la autoridad va a poder dar acceso al contribuyente que se encuentra bajo revisión de respecto a información cuantitativa de comparables que pudiera tener de terceros independientes, quiere decir de otros contribuyentes mexicanos. Entonces lo que va a poder, o lo que es las comparables secretas, es el SAT como que dice, oye, yo tengo mi base de contribuyentes, México, que nadie tiene acceso más que yo. Yo te voy a poder decir más o menos cómo está tu industria. O sea, los márgenes que a mí me dan tu industria. Claramente para que esto pase, uno tiene que estar en proceso de fiscalización, solo puede hacerse presencial. O sea, hay toda una serie de reglas que también se establecen ahí. Tiene que ser presencial, tienen que estar dos personas de la empresa, tienen que firmar, se tienen que firmar temas de acuerdos de confidencialidad, se tiene que, tienen que estar, vaya, hay varias cosas que tienen que hacer, pero hoy la autoridad, y lo que quiero decir es, tiene esa posibilidad y creo que de fondo, más allá de, te pueden enseñar o no esa información, es que la autoridad lo que pretende y un poco nos va dando la clave, de que luego qué es lo que está viendo, ¿no? Es, oye, en tu mercado ganan 10, ¿por qué ganas 2 en México? Oye, tus precios de transferencias también, pero pues eso no lo están ganando, o sea, pero realmente no estás actuando de mercado porque aquí las comparables dicen, las comparables internas o otros contribuyentes similares a ti en México están en esta situación. Entonces creo que eso es lo que pretende el SAT con estas comparables secretas, que de algún modo es un meramente informativo porque no te puede en ningún momento fiscalizar o tributar en función del resultado que lo obtenga de esto, pero sí tienen el propósito, o sea, y aparte habla de la ley como tienen únicamente como propósito que tú contribuyente digas, ah, bueno, sí estoy mal, entonces corregir tu situación fiscal, desvirtuar hechos y omisiones o que para que se impugne la resolución de un crédito fiscal. Entonces, creo que son herramientas que va a tener la autoridad para poder, en todo caso, en caso de una fiscalización en materia de proceso de transferencia, tener más argumentos al momento de emitir una resolución o un oficio de observaciones de acuerdo a al obtenido. Y acercándome al último tema, otra de las cosas que quería mencionar o que quería traer a la mesa es el tema del Plan Maestro de Fiscalización 2023 de Hacienda. Digo, lo publicaron, eso es una información pública, no estoy diciendo nada. No hay como tal
algo en materia de precio de transferencia directo, creo que habla de las industrias que van a estar afectadas, creo que habla de muchas cosas, pero una de las cosas que habla de fiscalización es el tema de tasas efectivas, que es un tema de riesgo impositivo. Seguramente muchos ya tienen conocimiento de qué son las tasas efectivas, no son un tema meramente de precio de transferencia, pero las tasas efectivas lo que nos está diciendo es, el SAT está publicando, y lo pueden ver, ya está la información hasta 2021, puedes revisar por industria, de acuerdo a cada una de las industrias, el SAT hizo este cálculo. Oye, el ISR causado de los contribuyentes contra sus ingresos acumulables. Y de ahí obtuvo más o menos unos rangos. Bueno, de hecho obtuvo una tasa, que le hice la tasa efectiva. Y entonces tu contribuyente mexicano, lo que se esperaría con esta información que ahora puedes tener acceso, es decir, ok, la tasa efectiva de la industria automotriz es 8. Yo estoy en 15. ¿Qué quiere decir? Que el contribuyente que tenga una tasa efectiva por encima de la de referencia tiene menos riesgo de una auditoría. Porque simplemente, las tasas efectivas, su objetivo es hablar de un tema de riesgo de fiscalización. Entonces tienes menos riesgo, y si la industria estaba en 8 y yo estoy en 4, entonces tengo un mayor riesgo de hacer auditados. O sea, prácticamente el SAT está dando un termómetro al contribuyente para que se determine si está en mayor o menor riesgo de ser auditados. Claramente lo estoy diciendo en palabras muy simples, pero eso tiene muchas implicaciones. Y más allá de ser auditados o no, creo que puede ser un termómetro para ver cómo compañía, y digo, más allá de corregirse, porque obviamente la expectativa del SAT es la autocorrección, cosa que pues pueden existir muchos motivos del por qué tú no estás en la tasa que está ahí y que no tiene nada que ver con precio de transferencia, o que sí tienen razones de negocio, pero es uno de los puntos que ver. Y ahora, ¿por qué saco o por qué traje este tema a la luz? Porque una tasa efectiva, estamos hablando de cosas distintas, pero para que lo vayan uniendo. Tenemos una tasa efectiva que saca el SAT, que es un ISR causado contra un ingreso y me va a dar X margen. Oye, ¿qué pasa si soy una empresa? La voy a facilitar el ejemplo, soy una empresa que estoy al 100% del ingreso con mis partes relacionadas. O la deducción o la compra, etc. Y mi estudio de precio de transferencia ya me dijo que mi margen operativo está súper bien, que yo estoy dentro del margen y que yo compro. Y resulta que cuando te vas hasta los últimos, porque acuérdense que en precio de transferencia nos quedamos a nivel de utilidad de operación. Y resulta que cuando vas a tus últimos renglones y sacas un ejercicio de tasa efectiva, tu tasa efectiva resulta ser menor a lo que el SAT esperaría, ¿no? Voy a decir esperaría con esta publicación en cómo está tu industria. Y entonces dices, bueno, no me dijeron en precios que estoy bien, entonces, ¿cómo llegué a esta tasa y cómo es que mi mercado está? Entonces, son el tipo de cuestionamientos que por eso empezamos a hilar precios de transferencia en este sentido, porque tienen que ustedes intentar identificar, uno, si de fondo sí traen un tema de precios de transferencia. Dos, ¿qué puede brillar o qué puede llevar de tener X resultado operativo a no? Y muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de los márgenes de precios de transferencia, las comparables de precios de transferencia, hemos hecho ejercicios numéricos y la realidad es que no hay relación o correlación que me pueda llevar a los márgenes que pide el SAT en la industria. Entonces, es difícil de ver, pero lo quise traer a la tema porque, de algún modo, si ustedes son una empresa que creen que pueden estar en riesgo de fiscalización, que son grande contribuyente y que pueden tener un tema de tasa efectiva, revisar las políticas de precios de transferencia es importante, porque aunque tu documentación haya dicho o esté a valores de mercado, hay que identificar por qué esto no se sustituye o no se traslada, más bien dicho, al margen que esperaría el SAT, que tampoco creo que es regla. Puntos a considerar, como lo dije,
Los márgenes para esto no son márgenes de precio de transferencia, entonces puedes tener que no se correspondan los resultados. El SAT obtuvo la información de grandes contribuyentes y tú puedes estar en otra área. Tampoco ha dicho que solo la va a usar para grandes contribuyentes, es importante decirlo. Entonces, esperamos que algún día incluso puedan querer a un contribuyente medio revisarlo versus estas tasas de referencia. Todo lo que nosotros usamos como empresas comparables generalmente son de Estados Unidos o de otras partes del mundo. Entonces, no vamos a tener un comparable perfecto en cuanto a mercado. Lo que obtiene o lo que considera el margen de utilidad del SAT tiene partidas como deducibles, no deducibles y sigue leyes fiscales, mientras que precios de transferencia solo efectos contables, incluso por ley. Nosotros tenemos que considerar normas de información financiera en México. Y el contribuyente al final es el que tiene que demostrar o soportar el margen de utilidad que obtuvo en este tema de las tasas efectivas. Entonces, bueno, hasta aquí, de repente hablo un poco rápido, pero me gusta de lo que hablo. Entonces, hasta aquí es como el gran resumen de lo que pasa en México en materia de precios de transferencia ahorita para 2023, a resumen práctico. Digo, creo que hay discusiones técnicas de Pilar 2, de Pilar 1, o sea, hay varias cosas que se mueven en materia de precios de transferencia, pero al tema práctico de lo que nos aplica hoy como empresas para, oye, ¿qué tengo que hacer? Es esto. Dejo esta diapositiva solo para, ahora sí que para conocimiento general. En 2022 tenemos nuevas guías de precios de transferencia. Cuando digo nuevas guías, no es, se revisaron las guías anteriores, se cambiaron ciertas redacciones, se incorporaron temas que ya vienen discutiéndose desde hace años en BEPS, que tienen que ver con cómo hacer partes de utilidades. Oye, el tema de intangibles valiosos difíciles de valorar. Si ustedes han tenido o han llenado algún ICIF, incluso se van a dar cuenta que una de las preguntas del apartado 15 es si tienes activos difíciles de valorar y tiene que ver con los efectos que los intangibles pueden tener en el tema de las valoraciones de precio de transferencia. Y otra parte que me parece relevante, que también se incorpora y para que ustedes tengan el ojo porque son de las transacciones que ahora a través de estas interpretaciones se van a analizar o van a hacerte una auditoría, es el tema de transacciones financieras. Las transacciones financieras es mucho más amplio y mucho más claro en lo que se esperaría o lo que espera, se espera en las guías de un análisis de precio de transferencia en temas de transacciones financieras, las condiciones y precondiciones que se tienen que considerar. Y por tanto, simplemente para que ustedes tengan conocimiento de que hoy siempre hay la discusión de qué guías son las que deberían utilizarse cuando me fiscalizan, pero bueno, hoy son las nuevas guías las que van a marcar o las que marcan hasta hoy la pauta. Hasta aquí, bueno, es mi presentación porque creo que dejé un par de minutos, los 10 minutos que tenía para tema de preguntas. Entonces, con todo gusto, Miguel, si me apoyas. Claro, que Quien sí tenga las hay. preguntas en el chat, adelante. Y si Gracias, no me Majo. queda claro, pues lo revisamos. Seguro que justo este es el objetivo de darles más elementos y en caso de que hubiera alguna pregunta que requiera un análisis más profundo, con mucho gusto lo atenderemos. Majo, muchas gracias por la plática, creo que fue muy nutrida y sin duda de mucho interés. Hay una pregunta de Rob Yáñez que dice, ¿cuáles son las diferencias entre el transfer pricing 2023 en comparación con los años anteriores? Creo que lo exponías, pero si nos compartes Si a mí un... si a mí me dices en cuanto a resumen, uno, las obligaciones para las entidades nacionales. Creo que si eres tienes partes relacionadas domésticas, tienes que ver a qué estás obligado, no asumir que no tienes obligaciones como en otros años o que no tienes las mismas obligaciones. En cuanto a documentación, yo diría que los que más van a afectar a tus conclusiones es el hecho de que las comparables sean de un año o de un ejercicio fiscal. Tus ciclos de negocio ya no son de 3. El tema a lo mejor de incorporar o tener más incorporaciones en temas de análisis funcional. El tema de la aplicación de ajustes.
pero en el contenido creo que lo más relevante o lo que puede afectar más es este sentido de los márgenes. Y bueno, y de obligaciones, pues que no se les olvide que ahora todos tenemos que presentar anexo 9. Probablemente muchos no están acostumbrados porque antes era solo para extranjeros. Anexo 9 ahora también es para nacionales. Entonces, incluso si tu grupo solo tiene operaciones nacionales, pues es el momento, que digo, no creo que sea el caso en la Cámara, pero bueno, y creo que estos serían como los cambios más relevantes. Perfecto, gracias. Viene otra más, también de Rob, que dice, ¿qué cambios hay con respecto al costo de producción para empresas manufactureras? En materia de precios de transferencias, yo creería, bueno, a costo de producción, la verdad es que a menos de que tengas un tema de reestructura y de control de precios de costo de materia prima con tu parte relacionada, eso es lo que podría afectar. ¿A qué voy? A que si tú hoy eres un tipo de manufacturera que tiene un riesgo limitado, que quieren controlar la materia prima, que tienes toda esta parte, lo que sí pudiera llegar a afectar es al momento de que incorporen o que se incremente algún tipo de costo de materia prima para tu costo de producción. Inmediatamente, obviamente, te incrementa el costo, pero cuando tú tienes un margen controlado, pega directamente al margen, ¿no? O a tu margen de rentabilidad, lo que te pudiera llevar a que esto se descontrole y esto de algún modo te saque fuera de los rangos de precio de transferencia. Claro, y bueno, yo ahí agregaría, Majo, aunque no propiamente es materia de precios, pero que a veces es un paralelo, dos cosas, ¿no? Que típicamente esto se deja hasta el final del ejercicio, el ajustarse entre intercompañías. Por ahí se mandan facturas que ajusten a veces precios de venta o compra, dependiendo de quién sea el comprador o el vendedor. Y que en paralelo habrá que también considerar una materia diferente, que es cuestiones de comercio exterior, porque si estamos hablando de una compra de importación, probablemente ahí estamos en un riesgo de pues, subvaluación y o pues de que pagaste de más en el caso de que hubiera sido el importador el que tenía una compra por arriba de márgenes, ¿no? Entonces, pues eso también representaría en el segundo escenario, pues una probable devolución de impuestos por importaciones. De acuerdo, y sumo el tema de comercio que está dentro del plan de fiscalización. Totalmente, totalmente. Entonces, creo que De suma. acuerdo. Majo, viene otra más. ¿Puedes explicar, por favor, los ingresos referencia de 13 millones o 3 millones es entre partes relacionadas o No, es ingresos generales? esa es una buena pregunta porque siempre hay mucha confusión. Es ingreso general. O sea, literal, tú tomas, para hacerlo práctico, tu declaración anual del ejercicio anterior y si con ingresos acumulables son 13 millones o 3 millones, dependiendo tu giro, ya estás obligado al estudio. En México en particular no tenemos temas que sean por montos de intercompañía, obligaciones que sean por montos, excepto la fracción 5, excepción ISIF, pero bueno, no es precio de transferencia, que ahí son 100 millones de pesos. Si tus operaciones no Con suman 100 millones de residentes en el pesos, extranjero. no estás obligado a presentar ISIF. Pero aquí si tomamos ingresos acumulables, sea lo que sea, puede llegar al absurdo para poner el extremo de que a lo mejor yo tengo mis ingresos comerciales con un tercero por 13 millones para cerrarlo o por 14 millones y mi transacción intercompañía son 200,000 pesos. Claro, Y en principio, por esos 200,000 tú tendrías que estar haciendo un estudio. de acuerdo. Totalmente. Aunque tu operación general sea la mayoría con terceros. Entonces, es muy importante precisarlo. Estamos hablando de ingresos acumulables del ejercicio inmediato anterior, ¿cierto? Correcto. En Bien, este caso, si estamos haciendo el 2022, revisa tu declaración 2021 y checa los ingresos acumulables. perfecto. Muchas gracias, Majo. Otra pregunta más, me parece también muy interesante. Es de Rosa Arroyo. Dice, ¿qué podemos hacer si no se pudo presentar el local file en tiempo? ¿Se puede presentar extemporáneamente? ¿O qué Sí, implicaciones tendría? la respuesta es sí. O sea, la no presentación del local file tiene implicaciones más como, por ejemplo, no puedes tener contratación con gobierno. Te pueden incluso llegar a cancelar temas de padrón de importación. Eso son multas que van de 170,000 a 208,000 pesos. Entonces, hasta hoy, mi experiencia, bueno, como cualquier declaración en México, tú puedes hacer tu presentación
espontánea, si bien ya no cumpliste con la fecha, sí pueden llegar a multarte por no haber cumplido con la fecha, pero todos los demás efectos no se tienen porque ya hiciste la presentación. Entonces, si tú estabas obligado a presentar, presenta. Siempre, siempre la recomendación es presenta, aunque sea tarde. Ya sé que hay esta inquietud de, oye, pero se van a dar cuenta que yo estaba obligado, casi, casi, y ni se habían dado cuenta y ahora lo voy a anunciar. Digo, depende cuánto es el tiempo, pero creo que te ahorras de los efectos y tu peor escenario es que el SAT te multe. Particularmente nunca he visto en la emisión de la multa por esto, por una presentación tardía. Más bien dicho, por omisión o por otras cosas, pero por una presentación tardía. Entonces yo soy de la idea de que, aunque sea extemporáneo, pero presentes en la Perfecto, fecha que tengas que presentar, ¿no? Si ya no fue el 31 de diciembre, lo antes posible. de acuerdo. Octaviano pregunta, ¿podrías repetir el tema del cálculo comparable para ver si es correcto tu margen? Hablando en rangos cuartiles, intercuartiles. O sea, lo que nosotros hacemos como práctica de precios de transferencia y un poco para que tengan la idea, a ver si contesto con esto la pregunta. Para determinar que algo es comparable o que estamos hablando de transacciones comparables, nosotros buscamos en bases de datos empresas que tengan a la transacción analizada actividades similares. Entonces, cada una de las empresas comparables, pues va a tener unos financieros que me van a dar, voy a hablar margen de operación, que es utilidad entre ventas. Entonces, me va a dar cada empresa un margen de operación. Estas empresas comparables, ¿cómo las obtengo? Pues bueno, hay bases de datos especializadas, que por eso tenemos los especialistas, pero código SIX, industria, etcétera, de información que sea pública disponible. Esto es importante porque si no es pública, aunque yo te pueda decir, oye, ¿qué crees? En mi despacho tengo otra empresa que se dedica a lo mismo a lo tuyo. Déjame ver más o menos cómo andan sus márgenes. Pues no es algo que yo pueda compartir, bueno, obviamente por confidencialidad con nadie, pero suponiendo que esto no fuera confidencial para nosotros, no es algo que todo el mundo tengamos el mismo acceso. Y la idea de precios de transferencia es que si yo te voy a comparar con algo, vamos a tener todos el mismo acceso a la información. Entonces, ya una vez que seleccioné mis comparables con mi base de datos, de acuerdo a mi industria, de acuerdo a la operación, no es lo mismo intereses que regalías, que compra, que venta, que distribución, que manufactura. Ya que seleccioné, obtengo el margen de cada una de esas comparables, yo obtengo un rango intercuartil. ¿Qué pasaba con la función de antes y ahora? Pues cada uno de los márgenes de un año, a lo mejor una comparable tiene 2 un año, 5 y 4. Y el promedio me daba 3. Digo, estoy inventando el promedio, no soy tan buena en matemática. Hoy voy a tener 2, pero resulta que otro año voy a tener 4 y eso puede ir afectando. Cuando lo veo conforme a las comparables en un solo año, puede ir afectando que el rango no se mueva. Por eso siempre la recomendación a empresas es que estés en valores cerca de la mediana. ¿Qué es la mediana? Una medida de tendencia central, el número de en medio. ¿Por qué? Porque si todo se mueve, pues difícilmente se va a mover mucho el número de en medio si tienes X número de observaciones. Pero bueno, ese es como nosotros obtenemos los rangos y ese es como nosotros, ya de que tengo este rango, digo, ok, yo, compañía, gané un 7% de margen operativo y el rango que me dio de las comparables que seleccioné va de 4 a 8. Entonces, check. Yo, mientras esté dentro del rango, puedo decir que estoy en cumplimiento. Gracias. Hay un par y ya creo que con esto podríamos cerrar. Una creo que también muy válida. Dice otra pregunta. ¿Los ingresos de referencia 2022 obliga el estudio y declaración informativa múltiple para mayo 2024? ¿En qué año vivo? Sí. Sí, ok. Sí, 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 para obligación eh, 2023 con ingresos correcto. Si yo 2022 hoy en presentable en 24. 2022, o sea, yo ahorita en marzo me estoy dando cuenta que mis ingresos van a superar, me paso y digo, ok, ya cuando vaya a presentar mi anual 2023, en ese momento presento mi declaración informativa en mayo, etcétera. De acuerdo. Y una rapidísima, Majo. Perdón, porque me la brinqué. Dice que respecto al efecto del IFRS 16, los leasings, en el estudio de precios de transferencia, creo que más bien es el análisis de estados financieros. Creo que los aíslas, ¿no? Para efectos de determinar márgenes. Correcto. Bueno, depende, pero en principio sí los aíslo, pero también va a depender porque es un tema más de activo, pero mientras yo siga normas de información financiera y estas normas
acuérdate que yo tengo que utilizar la información de utilidad operativa. Ya sé que no existe ya la utilidad operativa per se, la concepción de, pero sí sabemos cómo más es la estructura. Entonces, si alguna compañía lo suma como gasto, si alguna lo pone abajo, o sea, si está como activo, que es realmente deterioro o todos los efectos, depende de dónde se tenga que establecer financieramente, juega o no para precios de transferencia. Ok, de acuerdo. Ilona, no hay más preguntas. De cualquier manera, estaremos, María José y un servidor, atentos a cualquier duda o comentario que salga derivado de este webinar. Muchas gracias. Te dejamos la palabra. Gracias, María José. Sí, muchísimas gracias, María José, por la plática. Fue de mucho interés. Gracias a ti, Miguel, y a Dulce también. Y pues les recuerdo que la sesión ha sido grabada y que la vamos a difundir en nuestro canal YouTube. Y pues sí, aquí tienen el correo electrónico de María José por si tienen alguna otra pregunta. Y ya creo que muchas muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias a todos por atender, por escuchar y cualquier duda, por supuesto, estamos a su disposición, ya sea Miguel o yo. Y con todo gusto, muchas gracias, Ilona, por invitarnos y pues, por organizar. Gracias a ustedes por su confianza. Gracias. En nombre del Comité Fiscal de la Cámara Francesa Capítulo Bajío, les agradecemos a todos y nos reiteramos sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego. Bonito día.